Bueno, hola. Hoy vamos a seguir con el estudio de la relación entre convexidad y continuidad. Lo primero es que me gustaría recordar el resultado que demostramos la clase pasada, que fue que es un resultado técnico, pero muy importante sobre la topología de las funciones convexas. Que nos da una caracterización de la continuidad, de hecho de la continuidad y de tipo Lipschitz, con otras condiciones que parecieran ser mucho más débiles o que serían mucho más débiles en caso de que la función no fuese convexa. Entonces eran estas cuatro. Lo primero es que la función esté acotada superiormente en una vecindad de un punto, que la función sea Lipschitz continua en una vecindad del punto, que sea continua en el punto, y que para cada lambda que sea mayor que el valor de la función en el punto, el par x0, lambda está en el interior del epígrafo. Entre paréntesis, una consecuencia de la parte 4, fíjense que si el punto x0, lambda está en el interior del epígrafo, yo puedo meter ese x0, lambda en una vecindad que tiene una vecindad en x cruz una vecindad en lambda, que de hecho la puedo extender hacia arriba. Entonces, en particular, cuando yo esa vecindad la proyecto sobre el conjunto X, el espacio X, entonces obtengo que el X me queda automáticamente dentro de esa vecindad, que a su vez está contenida en el dominio, porque eso viene de la proyección de una parte del epígrafo. Entonces, necesariamente un punto donde la función es continua tiene que ser un punto en el interior del dominio de la función. Eso es una propiedad importante que la vamos a tener en cuenta ahora en un momento más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver cómo la convexidad hace que propiedades que son locales se vuelvan globales. Me gusta hacer la analogía con uno de los primeros resultados que demostramos sobre el acotamiento de operadores lineales. No sé si recuerdan, en una de las primeras clases, o incluso en la primera quizá, vimos que si un operador lineal es continuo en cero, entonces él es globalmente Lipschitz continuo, y eso es equivalente a ser un operador acotado. Entonces, automáticamente la continuidad en un punto se propaga por todo el espacio, en particular por todo el dominio del operador. ¿Okay? Algo parecido pasa entonces con las funciones convexas. La convexidad es menos que la linealidad, por supuesto, pero desde el punto de vista de la manera como se globalizan estas propiedades locales, pasa exactamente lo mismo con las funciones convexas que con las funciones lineales. Entonces, más precisamente, el resultado que vamos a demostrar ahora es este teorema, que nos dice que si tenemos una función convexa y un punto de x, entonces si la función f es continua en ese punto, por un lado, el punto está en el interior del dominio de f, que fue lo que les dije hace un momento, pero por otra parte, podemos asegurar que f es continua en todo el interior de su dominio. Entonces, la continuidad en un punto se propaga automáticamente gracias a la convexidad a todo el interior del dominio. Una consecuencia inmediata de esto, lo que se las voy a comentar antes de que pasemos a hacer la demostración, es la siguiente. Y es que si nosotros tenemos una función convexa y alguno de sus conjuntos de subnivel tiene interior no vacío, entonces automáticamente la función es continua en el interior del dominio. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque, bueno, si el interior de alguno de los conjuntos de subnivel es distinto del vacío, entonces cualquiera de esos puntos que estén en el interior van a tener una vecindad, o sea, el interior del conjunto de subnivel, en el cual la función está acotada superiormente. Y eso me dice automáticamente entonces que la función es continua en ese punto. Y por el teorema anterior, esa continuidad entonces se extiende a todo el interior del dominio. Entonces, esa es una propiedad bien notable que tienen las funciones convexas, y la vamos a demostrar ahora. Vamos para eso a usar muy fuertemente la caracterización que hicimos la clase pasada, que nos dice, y voy a volver a
a recordar eso, que es que para la continuidad es suficiente demostrar que la función esté acotada superiormente en una vecindad del punto. Entonces, vamos a ver que en cada punto podemos encontrar una vecindad donde la función está acotada superiormente. Entonces, déjenme pasar a la pizarra para que veamos esto. Y la cosa es así. Déjenme contarles primero sobre la idea, la estrategia que vamos a usar. Yo voy a dibujar así el dominio de la función, que tiene que ser un conjunto convexo. No sé si, la verdad es que creo que no lo habíamos demostrado en las clases, pero se lo dejo entonces como ejercicio, ver que el dominio de una función convexa tiene que ser un conjunto convexo. Y entonces tenemos un punto, x0, donde nosotros sabemos que la función es continua. ¿Okay? Y tenemos otro punto por acá, que vamos a llamarlo y0, y queremos probar que la función es continua también en ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, sabemos que por la continuidad, nosotros podemos construir aquí una bola alrededor de este punto, donde la función está acotada superiormente por una cierta constante, llamémosla k. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar este segmento que une el x0 con el y0, y como este y0 está en el interior del dominio, vamos a probar que la función es continua en todo el interior del dominio. Entonces, existe una bolita que se mantiene dentro del interior del dominio. Entonces, en particular, yo este segmento que construí desde x0 hasta y0, yo lo puedo prolongar un poquito más y llegar hasta otro punto z0 que todavía se mantiene en el dominio. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es lo que se llama una homotesia, que significa trasladar y transformar, comprimir este conjunto, como haciendo los promedios con este punto que está acá. Ustedes se fijan, tomando todas las posibles combinaciones convexas con un lambda particular, voy a obtener las combinaciones convexas de los puntos que están aquí. Y este punto, a medida que le voy dando más peso al punto que está acá, esta bolita se va a ir encogiendo y va a formar una bolita hasta que va a colapsar en un punto para llegar aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a probablemente usar otro color. Voy a usar esa idea para construir una bolita adecuada alrededor esta vez del punto y0. ¿Okay? Tengo que ver exactamente cuál tiene que ser el radio, de manera que todos los puntos que estén en esta bolita se puedan escribir como combinaciones convexas de los elementos de esta bola con este punto. ¿Okay? Entonces, si ven, esta bola la estamos haciendo colapsar, moverla alrededor de este segmento y haciéndola colapsar en un punto aquí. No sé si se ve bien del dibujo. ¿Okay? Bueno, eso podríamos entonces, déjenme ponerle algunas letras a la cosa. Vamos a suponer que f de x es menor o igual que una cierta constante m para todo x en la bola de centro x0 y radio r. ¿Okay? Esta es la vecindad. Sabemos que el x0, la función es continua aquí. Entonces existe una bola donde la función está acotada superiormente. Vamos a decir que está acotada por esta m, y la bola vamos a decir que tiene radio r, está centrada aquí en el punto x0. ¿Sí? Entonces, a ver, si miro este triángulo que se forma aquí, y este triángulo que se forma aquí, con la horizontal, con el segmento que une estos puntos, vamos a llamar L igual a la distancia entre x0 y y0. ¿Ok? Así que, bueno, este punto z0 lo voy a escribir como y0 más un múltiplo, vamos a llamarlo ρ, del vector y0 menos x0. ¿Okay? De manera que
yo me voy a parar aquí y voy a caminar un poquito en la dirección de este vector que va desde el x0 hasta el y0. ¿Sí? Este vector que va desde el x0 hasta el y0, lo pondero, lo pongo quizá muy chiquitito, y eso se lo sumo al y0 para obtener el punto z0 que está acá. Entonces, esta distancia que está aquí es z0 menos y0, es igual a ρ por x0 menos y0, gracias a esta definición que hicimos, y esto es entonces lo mismo que ρ por L. Así que si esta distancia es L, esta distancia es ρ por L. Y si esta distancia es R, esta distancia va a ser un R' que yo quisiera calcular. Entonces, usando la semejanza de triángulos, voy a tener que R' partido por ρ por L va a ser igual a R partido por ρ más 1 por L. Está aquí. Así que voy a escribir esto un poquito más, de manera más compacta. El L lo voy a cancelar con este L y el ρ lo voy a pasar a multiplicar aquí arriba. De manera que el R' lo puedo escribir como R por ρ partido por 1 más ρ. Este es el radiecito de la bola que queda acá, si es que nosotros seguimos los triángulos que se forman. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos a ver, si tenemos... Déjame borrar. Puedo borrar aquí, ¿verdad? ¿Puedo borrar ya todo el dibujo? Bueno, sí, voy a borrar todo esto. Si tenemos que hacer... ¿Profe? Aparte de nuevo, lo hacemos. Entonces, teníamos aquí la bola que está alrededor del x0. Aquí puede haber cualquier punto x. Aquí teníamos la homotesia de esa bolita que me queda una bola alrededor del y0. Aquí está el punto z0. Entonces, si yo escribo, bueno, tengo que el z0 había definido como y0 más ρ veces x0 menos, perdón, y0 menos x0. Entonces me gustaría escribir el y0 como combinación convexa de z0 y x0, porque está dentro de ese segmento que une esos dos puntos, porque así construimos el extremo de acá. Entonces, si yo quiero despejar el y0, voy a tener que 1 más ρ que multiplica a y0, ya tomé estos dos puntos, voy a pasar entonces el z0 lo voy a dejar del otro lado y el ρ por x0 lo voy a pasar para allá. Me queda entonces que es z0 más ρ por x0, de manera que y0 yo lo puedo escribir como 1 partido por 1 más ρ que multiplica a z0 más ρ que multiplica a 1 más ρ que multiplica a x0. ¿Okay? Ya ven que estos dos factores suman 1, así que esto lo tenemos escrito como una combinación convexa de este punto con este punto. Ahora, para todo i en la bola de centro y0 y radio r', existe x en la bola de centro x0 y radio r, tal que y se escribe como 1 partido por 1 más ρ z0 más ρ partido por 1 más ρ x. Y esta es la parte importante entonces. Así como nosotros escribimos el punto y0 como combinación convexa entre estos dos, cualquier punto de esta bola se puede escribir como combinación convexa del punto correspondiente en la bola de acá con el z0. ¿Okay? Simplemente haciendo pueden revisar usando los triángulos semejantes que
efectivamente las normas dan lo que tienen que dar. Entonces, esta desigualdad es súper importante, o sea, esta igualdad no, esta representación del punto Y como combinación convexa de Z0 y un punto de acá, es bien importante porque la convexidad de la función, entonces me dice que el valor de f en Y es menor o igual que 1 partido por 1 más ρ, que multiplica a f en Z0, más ρ partido por 1 más ρ, que multiplica a f de x. Okay. Ahora, esto es a su vez menor o igual que el máximo entre f en Z0, que es un punto que está fijo, y m. Porque el f de x, al estar en la vecindad de x0, los valores de la función están acotados superiormente por e. De manera que el valor de f en y, para cualquier y que esté dentro de la bola de centro y0 y radio r', yo voy a poder acotarlo por el máximo entre este valor y este valor. Entonces esto nos dice que como esto es válido para todo y, en esta bola tenemos que f está acotada superiormente en la bola de centro y0 r', que es vecindad de y0. Por el teorema anterior, f es continua en y0. Y aquí tenemos entonces lista la demostración. Si se fijan, es bastante, tiene igual relación con el resultado para operadores lineales, porque de hecho también estamos usando esta, si quieren pueden volver a revisar la demostración del teorema para los operadores lineales que les comenté, para que se fijen que efectivamente también esta idea de hacer una homotecia está metida dentro de esa demostración. Bien, entonces esto es un resultado, como les digo, bastante importante, o sea, una propiedad bastante importante de las funciones convexas, el hecho de que la continuidad se expanda desde cualquier punto hasta todo el resto del interior del dominio. Ahora, este resultado tiene una pequeña desventaja, que es que para yo comprobar que una función convexa es continua en el interior del dominio, tengo que encontrar un punto donde la función sea continua. Entonces, es como que necesito la semilla para para cosechar después la continuidad en todo el resto de los puntos. Necesito un punto donde yo sepa que la función es continua para después poder extender la continuidad a todo el resto del interior del dominio. Entonces, los resultados que vamos a ver ahora, los próximos dos, se hacen cargo de eso y son unos resultados que son como globales como globales por naturaleza. No sé qué me pasó, que me fui para otra parte. Ok, que son resultados que son intrínsecamente globales, ¿sí? El primero es uno más sencillo, pero aunque sencillo es muy importante, que es lo que pasa en dimensión finita. Si tenemos una función que es convexa en un espacio de dimensión finita, entonces automáticamente no hace falta pedirle más nada para saber que la función es continua en todo el interior de su dominio. ¿Okay? Por eso en algún momento les comenté que si intentaban imaginarse una función que fuese convexa pero no continua, iban a tener bastantes problemas, pero esta es la razón, porque si uno trata de ver una función en dimensión finita, la convexidad implica la continuidad en casi todas partes, salvo en la frontera del convexo que es el dominio. ¿Okay? Entonces vamos a ver
Vamos a ver por qué se tiene este resultado. Y una vez más vamos a usar la superpropiedad del acotamiento. ¿Qué es lo que pasa con la dimensión finita? Que es que yo puedo escoger si la dimensión de x es menor que infinito, existen 1 hasta n que forman una base. X, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tengo x0 en el interior del dominio de la función. ¿Okay? Podemos escoger ρ mayor que 0, tal que, déjeme hacer primero un dibujo. Aquí está el punto x0. Este es el interior del dominio que lo voy a hacer punteado porque este interior es abierto. Entonces existe siempre una bolita y al final esto se reduce al hecho de que todas las normas son equivalentes en array. Lo podríamos ver como algo... Eso da una buena intuición de por qué esto funciona. Entonces, podemos escoger un ρ suficientemente chiquito, de manera de que si yo a x0 le sumo más y menos ρ veces los vectores de esta base, entonces me voy a mantener dentro del conjunto. Eso es que, bueno, puedo formar si estos fueran los vectores canónicos, entonces formaría una bola L1 alrededor del punto x0 de radio L. Entonces, por ejemplo, si lo vemos así en la primera coordenada y la segunda coordenada, este punto sería x0 más ρ por E1. Este punto que está aquí sería x0 menos ρ por E1. Este punto aquí sería x0 más ρ por E2. Y este punto acá sería x0 menos ρ por E2. Y la envoltura convexa de estos puntos, los vértices, justamente forman una vecindad de este punto. Y ahí es donde interviene el hecho de que las normas son equivalentes. Porque yo aquí lo que estoy haciendo es una bola L1 que la puedo meter dentro o sea, existe un ρ suficientemente chico de manera que esta bola L1 queda dentro del interior del dominio porque esto es un conjunto abierto. Entonces, meto cualquier bola y la bola L1 queda dentro de eso. Y justamente como las normas son equivalentes, dentro de esta puedo meter otra bola con la norma usual, y entonces me queda que este conjunto que está acá es una vecindad del punto x0. Entonces, la envoltura convexa del conjunto x0 más o menos ρ sub i, con i desde 1 hasta, qué sé yo, n, es vecindad de x0. ¿Okay? Si tuviera más dimensiones, entonces, por ejemplo, si fueran 3 dimensiones, tendría uno para acá y uno para allá, y se formaría ese octaedro, que también es una vecindad del punto que aparece aquí en el centro. Ahora, ¿qué gano yo con eso? Bueno, que como tengo este punto, estos puntos, estos vértices, y todos los puntos de adentro se escriben como combinaciones convexas de estos puntos, entonces tengo que x0 se escribe como una combinación convexa de i igual 1 hasta 2n, porque aquí tenemos 1 hasta n, pero tenemos signo más y menos, de los puntos x0 más, bueno, voy a poner lambda i, que multiplica los x0 más ρ e i, más la suma de i igual 1. Bueno, más bien, lo que hago es... vamos a enumerar estos z1, z2 hasta n con los más, y luego desde n más 1 hasta 2n con los menos, por ejemplo.
De manera que puedo escribir esto, donde la suma de los lambda i es igual a 1, igual 1 hasta 2n, y lambda i mayor o igual que 0 para todo. Entonces, teniendo esta combinación convexa, sé que f en, perdón, todo x se escribe como combinaciones convexas que dependen del punto x. Y entonces f de x es menor o igual que la suma para i igual 1 hasta 2n de lambda i de x por f en zi. Y esto es menor o igual que el máximo de los f en zi. Entonces, con esto tenemos que la función f está acotada superiormente por esta cantidad. Esto es el máximo de una cantidad finita de puntos, y los puntos son los mismos para todos los elementos dentro de la vecindad. Así que esto es una cota que es uniforme dentro de la vecindad. Y entonces obtenemos que la función está acotada superiormente en una vecindad de x0 y por lo tanto es continua en x0. Así que es continua. ¿Okay? Tenemos entonces que en dimensión finita no hace falta pedir absolutamente nada. Antes de seguir con lo próximo, déjenme igual hacer un pequeño ejemplo, que es lo que puede pasar con una función que sea convexa, pero no continua en R. En R, una función convexa, su dominio efectivo tiene que ser un conjunto convexo, y los conjuntos convexos en R son los intervalos. Entonces, una función convexa, vamos a poner aquí los reales, y aquí vamos a poner el dominio de la función f. Así que por aquí afuera vale más infinito, por aquí afuera vale más infinito. ¿Ok? Entonces, en el interior ella podría ser, ella va a ser continua, y lo que queda por ver es qué es lo que pasa en los puntos. Ahora, si el dominio es solamente el abierto, el interior del dominio es el mismo dominio, así que ella continúa en todos los puntos de su dominio. No hay nada interesante, pero podría ser que ella es continua en el interior de su dominio, pero el dominio incluya, por ejemplo, los extremos. Entonces, ¿qué podría pasar para que una función fuese convexa, pero no continua al definirla en el extremo acá? Bueno, si yo la defino por un valor que queda por debajo de lo que sería la tendencia de la función, esa función no va a ser convexa, porque voy a tener, si tomo cualquier punto acá y miro el segmento que une este punto con este punto, me quedan valores de la función que están por arriba. Así que este punto no puede ser más chico que el límite inferior de los valores de la función al acercarse a este valor. Pero lo que sí podría pasar es que la función tuviese un valor por aquí arriba. ¿Okay? Un valor por aquí arriba. Aquí no se viola nunca el problema con la desigualdad. Estos puntos que están toman el valor más infinito, no hay mucho que decir sobre ellos, porque las desigualdades siempre se van a cumplir, porque si lo coloco en el lado grande me queda más infinito, y siempre es cierto como va a cuidar. Casi. Bueno, como por definición. Y si tomo cualquier punto por acá, entonces lo que va a pasar es que el segmento efectivamente queda por arriba de los valores de la función, y los valores de la función quedan por aquí abajo. Entonces lo que le puede pasar a una función es que para que no sea continua en todo su dominio, es que en los extremos no valga lo que tiene que valer, sino algo mayor. Ahora, esta función que yo acabo de dibujar aquí
no es continua, pero es superiormente semicontinua, que es lo contrario de ser inferiormente semicontinua, ¿no? Y lo que había dibujado antes con los valores por acá me darían una función inferiormente semicontinua. Pueden demostrar que una función convexa en R siempre es superiormente semicontinua. Eso siempre lo van a poder demostrar. Entonces, con eso es lo que le va a decir que el valor de la función en los extremos siempre tiene que estar por encima de lo que vale la función en estos puntos. El punto es entonces que para la continuidad lo que falta o lo que falla es la semicontinuidad inferior, porque la superior la tenemos como de una manera más o menos automática en el caso de las funciones en R. Entonces aquí va al siguiente teorema, que es el otro resultado intrínsecamente global que tenemos, que es el siguiente. Aquí va a ser importante que el espacio no solo sea normado, sino que sea un espacio de Banach, y la completitud es importante porque vamos a usar el teorema de categoría de Baire, y tenemos una función convexa. Entonces, si la función es inferiormente semicontinua, automáticamente ella va a ser continua en todo el interior del dominio. Aquí entonces no nos vamos a salir del caso en que tenemos dimensión finita. El espacio podría ser de dimensión infinita, pero sí vamos a pedir que sea completo. ¿Sí? Entonces, en el caso de espacios completos, como les digo, inferiormente semicontinua automáticamente implica continua. Así que vamos a ver por qué. Queremos demostrar que F es continua en el interior del dominio. Así que para eso vamos a tomar un punto en el interior del dominio y no vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los anteriores. Ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a usar el corolario de antes. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tomar... ¿qué fue lo que dije yo? Vamos a ver que la estrategia va a ser, veremos que existe gamma mayor que en R, tal que el interior del conjunto de nivel gamma es distinto del vacío. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar cualquier gamma que sea estrictamente mayor que el ínfimo de F. Lo vamos a tomar estrictamente mayor que el ínfimo para que automáticamente sea distinto del vacío. Una vez que tenemos un conjunto de subnivel que es estrictamente más grande que el ínfimo, por definición de ínfimo tiene que haber puntos tales que los valores se aproximan a ese valor y eventualmente van a estar, a partir de cierto momento van a estar por debajo de este gamma, y esto nos dice entonces que el conjunto de subnivel es distinto del vacío. Entonces existe X0 en el dominio de F, tal que, bueno, X0 está en el conjunto de subnivel gamma de F. ¿Okay? Bien. Vamos a tomar un X cualquiera, en X cualquiera, y definamos la función g sub x, que está definida de R en R extendido, que a cada t le asocia la f evaluada en x0 más t veces x. ¿Okay? Bien. ¿Qué gracia tiene esa función? Bueno, esa función, la primera cosa es que su gráfico y su epígrafo
es el mismo de la f, pero cortado por el plano que está en la dirección de la recta que pasa por x0 y va en la dirección de x, así. Entonces yo tomo esa recta y la subo, me queda un conjunto, un plano, un conjunto de un espacio de dos dimensiones, y eso cuando lo corto con el epígrafo de la f, me da exactamente el epígrafo de la g. Entonces, como la intersección de convexo es convexa, el epígrafo de g sub x es convexo, así que la función g es convexa. Entonces, g sub x es una función convexa definida en un espacio de dimensión finita, porque está definida en R. ¿Okay? Bien, por lo tanto, ella es, continua en el interior de su dominio. Bien, perfecto. Ahora, el punto t igual 0 está en el interior del dominio. ¿Por qué? Porque esta función está, además, 0 está en el interior del dominio de g sub x, porque está en el interior del conjunto gamma sub gamma de g sub x. Porque tenemos que ¿cómo se llama? El gamma lo escogimos que estuviera por encima del punto, ¿cómo se llama? Del valor de f en x0, y al movernos un poquito en la dirección de x quedamos en el interior. No estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, la verdad. Hace un momento me parecía muy lógico que 0 estaba en el interior del dominio de G. Pero déjenme... Bueno. Voy a seguir y después les comento porque me perdí en esta parte. Bueno, 0 está en el interior del dominio de G sub x y por lo tanto... G es continua. Ahora, al ser continua en 0, eso significa que existe un t sub x mayor que 0, tal que g sub x en t sub x, que es f en tal que x0 más t sub x multiplicado por x pertenece al conjunto de nivel
Vamos a ponerle g sub x de x0 más 1 de g sub x. Que sí, dado que la función esta es continua, entonces si me muevo un poquitito en la dirección que sea, este punto, si este t es muy chiquitito, va a tener un valor para g que va a ser el valor que toma en x0 más un poquito. Entonces, si le pongo el epsilon igual a 1, voy a encontrar un delta tal que los puntos que son cercanos me quedan con altura menor que g de x0 más epsilon, o sea, más 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? De hecho, lo puedo hacer mejor, lo puedo colocar con este mismo gamma que tenía antes, porque el valor de f en x0 es estrictamente más chico que gamma. Debe ser el punto que se me olvidó comentar antes. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que esto además está contenido en el conjunto de nivel gamma de la F. ¿Sí? Porque por la forma como está construida, esto es cortar esto por la recta que les comentaba hace un momento, la recta que pasa por x0 y que va en la dirección de x. Entonces, como existe algún t sub x mayor que 0, tal que esto está en el conjunto de subnivel de f, entonces x pertenece a la unión para todos los n de n veces el conjunto de subnivel de la f. Es decir, si el conjunto de subnivel lo multiplico por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etc., en cierto momento voy a cubrir este espacio y voy a incluir al x. Entonces este x, bueno, no sé cuánto tiene que ser el n va a depender de esto que está acá, pero para n suficientemente grande, esto va a estar en n veces gamma subgamma de f. Es decir, si tomo toda la unión sobre todos los n, este conjunto va a contener al x que acabamos de construir. Pero fíjense que esto no depende del x, una vez que nosotros tomamos la unión, y por lo tanto lo que deducimos de esta propiedad es que x completo se puede escribir como la unión para n los naturales de n multiplicado por el conjunto de nivel gamma de la f. Porque lo mismo que hicimos para este x lo podemos hacer para cada uno de los otros x, y cada uno de los otros x entonces va a estar contenido dentro de esta unión. Por eso estamos tomando la unión para que estén todos y queden todos los posibles tamaños. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? X es un espacio de Banach y el interior de X es distinto del vacío. ¿Okay? Este conjunto que está aquí, como f es inferiormente semicontinuo, y aquí es donde estamos usando la semicontinuidad inferior, los conjuntos de subnivel son cerrados. Así que esta x la estamos escribiendo como unión numerable de familia de cerrados. ¿Okay? Pero esto tiene interior no vacío. Si cada uno de estos tuviese interior vacío, entonces la unión numerable no podría tener interior distinto del vacío por el teorema de Baire. Entonces, deducimos que alguno de estos que entran dentro de esta unión tiene que tener interior distinto del vacío. Pero estos son simplemente escalamientos de este conjunto. Así que esto nos dice que este conjunto tiene interior distinto del vacío. Existe N0, tal que N0 por gamma de F tiene interior no vacío. Y esto dice que el interior de gamma
gamma de f no puede ser vacía. Así que por corolario, f es continuo en el interior de su dominio. Y ahí, con eso terminamos. Tengo que ver qué fue lo que pasó con el interior, que la verdad es que me tapé y no me acuerdo cómo iba la cosa. Pero entonces déjenme recapitular, porque es importante las cosas que obtuvimos de acá. Obtuvimos diferentes condiciones para que una función convexa sea continua en todo el interior de su dominio. Y eso ocurre, por ejemplo, por este fenómeno de pasar de local a global, gracias a la convexidad. Es decir, si la función f es continua en algún punto, entonces automáticamente ella es continua en todo el interior de su dominio. Si la dimensión es finita, no hay que pedir más nada. Y si el espacio es de Banach y la función es inferiormente semicontinua, también entonces tenemos automáticamente que ella es continua en el interior de su dominio. Vale, con esto terminamos la clase de hoy. Me queda pendiente el punto ese que faltaba, les mando un correo después. Y bueno, en las próximas clases vamos a empezar a ver ahora la relación entre convexidad y diferenciabilidad. Bueno, más que relación entre convexidad y diferenciabilidad, vamos a ver diferentes relaciones entre la convexidad con diferentes conceptos relacionados con la diferenciabilidad. Por una parte, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en esta parte, esta semana, que tenía que ver con cuáles son las condiciones sobre una función convexa que garantizan que sea diferenciable. Pero también vamos a ver cómo podemos caracterizar la convexidad en términos de la derivada o algunas condiciones que cumple la derivada, el gradiente en este caso. Vamos a ver también una noción más débil de derivada para funciones que no son diferenciables, pero que son convexas. Y vamos a ver que tiene muchas de las propiedades importantes que tiene la derivada, en particular, que nos permite resolver problemas de optimización haciendo como derivar igualar a cero, como hacemos en muchos casos sencillo. Y luego entonces vamos a ver qué otras consecuencias tiene la derivada dentro, la diferenciabilidad de una función convexa, como otras propiedades que están analíticas de la función. Entonces en eso nos vamos a tomar la próxima semana y probablemente un poquito más.